diferentes continentes, diferentes naciones, diferentes lenguas. in different continents, nations, languages. Y eso me parece extraordinario. And I think that's extraordinary. Por eso estamos traduciendo. And that's why we are translating this. Quisiera decir algo sencillo, And I want to say something simple, y es que fe and it's that faith, es certeza. it's certainty. Es una certeza inamovible It's a certainty that's unmovable, de que aquello que se espera, that whatever you hope for lo que se cree. is what is believed. Es decir, It's to say que la fe es algo cierto, that faith is something real, incuestionable. unquestionable. En Hebreos 11:1 In Hebrews 11:1, encontramos después la fe, la certeza de lo que se espera, we have faith as a certainty of the hope of what's to come, la convicción de lo que no se ve. conviction of what is unseen. Es totalmente contrario a lo que podemos imaginar. It's completely contrary to what we believe. Tiene que entenderse que fe It is to believe that faith, no es imaginación, it's not imagination. es una cuestión It's a question de certeza, of certainty. porque la fe es una esencia divina. Because faith is a divine essence. Eso me parece extraordinario. And that is extraordinary to Y me. alabo a Dios And I give praise to God por todo lo que Dios está haciendo entre ustedes, for everything that God is doing amongst you, en sus familias, in your family, con sus hijos. with your children. Colosenses capítulo 2, Colossians 2, verso 8, verse 2, dice: mirad it says, look, que nadie os engañe that no one fool you por medio de filosofías with wrong philosophies y huecas sutilezas, and subtleties, según las tradiciones de los hombres, according to man's tradition conforme a los rudimentos de este mundo and according to the rudimentary of this world, y no de Jesús. and not of Jesus. Y mire qué interesante lo que dice el verso 14 And look how interesting what verse y lo 14 que dice el says, verso 20 y 22, and what verse 20 and 22 say, anulando taking away el acta de los decretos the decree of the acts que había contra nosotros, that was against us, que nos era contraria, and it was contrary to us, quitándola de en medio and taking this from between us y clavándola en el madero. and nailing it on the cross. Pues si habéis muerto con Jesús Because if you have died with Christ, en cuanto a los rudimentos del mundo, according to the rules of the world, ¿por qué, then why, como si vivieres en el mundo, if you live in this world, os sometéis a preceptos, do you submit to these precepts? tales como no manejes, Those that you do not handle, ni gustes, and you do not like, ni aun toques, and you don't even touch? en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, And these are conform the commandments of man. cosas Things que todas that everything se destruyen con el uso. is destroyed by use. De ese verso yo podría predicar I could preach about that verse all night durante mucho tiempo, and for a very long time, porque hay demasiada gloria en esto. because there's too much glory in this. Estuvimos hablando acerca de idolatría, We were talking about idolatry. estuvimos hablando We were talking about acerca de lo que es la fe pistis, what is fake faith estuvimos hablando acerca de lo que es la fe emunash. and emunash faith, Establecimos la diferencia, and we established the difference between hablamos these. de la realidad de la verdadera fe, We talked about the reality of true faith del problema de poner la fe en los dones de los hombres, and in the wrong of putting faith in man's hands. porque en el momento que los hombres cometen un error, Because the moment that a man fails, entonces usted encuentra personas que no volverán más nunca y se convierten casi que en ateos. then you see people become atheists because of their wrongings. Por algo la escritura dice: This is why scripture says, puesto los ojos put your eyes en Jesús, on Jesus, el autor y consumador de la fe. the author and the originator of faith. En esta cuarta entrega In this fourth topic, quisiera hablar acerca de la verdadera fe. I want to speak about real faith. ¿Qué es creer? What is to believe? ¿Cómo se cree? How do you believe? Y una de las primeras palabras que recibí And one of the first words that I received es hasta dónde is until when la vida de Dios the life of God está absorbiendo la nuestra. absorbs ours. Hasta dónde Until what point la vida de Dios does the life of God está absorbiendo la nuestra. absorb ours? ¿Cuánto de lo que profesamos
How much of what we profess, cuánto de lo que profesamos how much of what we profess en nuestro ser in our beings ha absorbido nuestra realidad. has absorbed our reality. Se lo digo de la siguiente manera. I will say it in this manner. ¿Cuánto de la palabra que se predica How much of the spoken word realmente antes de predicarla really before preaching it ha causado un efecto has caused an effect en la vida nuestra? in our lives? Un efecto. An effect. Cuando esto ocurre, When this occurs, entonces podemos decir then we can say que estamos viviendo en una fe no fingida, that we are not living a fake faith, sino en una fe real. but in a real faith. Y esto me llama mucho la atención And this captures my attention porque al llegar al libro de San Juan, because when we go to St. John, capítulo 2, chapter 2, el verso 11, verse 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea it says that Jesus performed these first signs y manifestó su gloria, and he manifested his glory, y sus discípulos creyeron en él. and his disciples believed in him. Después de esto descendieron a Capernaum, After this, they descended to Capernaum, él y su madre, him and his mother, sus hermanos y sus his discípulos. brothers and his disciples. Estuvieron allí no muchos días. They weren't there many days. Uno se pregunta, ¿de dónde viene esta palabra? And you ask yourself, where does this word come from? La Biblia dice que Jesús The Bible says that Jesus había sido invitado a una festividad. was invited to a festivity. Le llamaban la boda de Caná. It was called the weddings of Canaan. Usted recuerda bien la escritura. Do you remember this from scripture? La escritura enseña que el vino se acabó. The Bible teaches that the wine had ended. Como cada paso que Jesús daba, And like every single step that Jesus took, una gloria divina se manifestaba, a divine glory was o manifested. un diseño divino se manifestaba. And a divine design was manifested Entonces as well. su madre So his mother, le dice que haga algo. she says, do something. La escritura dice que Jesús convirtió agua en vino. And the scripture says that Jesus turned water into wine. Cuando se lo llevaron al maestresala, So when they took him to the master's courts, la escritura dice the Bible says que este hombre se quedó sorprendido. that this man was surprised. Se lo leo de una versión antigua. And I'll read it to you. Y la versión antigua dice: This translation says, nadie deja, nobody leaves, nadie nobody deja lo mejor para después. leaves best for last. Esto tiene una revelación. That has a huge revelation. Porque según los judíos, Because according to Jewish custom, lo más grande que ellos tenían the biggest thing that they had era exactamente it was exactly el Antiguo Testamento. the Old Testament. Sin embargo, Jesús está diciendo But nonetheless, Jesus is saying que hay algo nuevo, that there's something new, que hay algo poderoso that there's something powerful, y que algo lleno de gloria and something filled with glory se va a manifestar. is going to be manifested. Lo segundo The es second thing is que Jesús está diciendo that Jesus is saying que hay una manifestación del cielo that there's a manifestation from que heaven está viniendo a la tierra that is coming to earth que nadie puede esconderla. that no one can hide. Y esa manifestación de gloria And that manifestation of glory va a cambiar todo. will change everything. Escuche esto. Hear this. La escritura dice que ese día, The scripture says that day, dice que aún sus discípulos creían en él. that even his disciples believed in Y him. uno se pregunta, ¿cómo? And you ask yourself, how? Si se supone que eran discípulos. If you were disciples, ¿Cómo es eso que ellos podían venir a decir que ahora creían en él? how could you say that until now they believe in him? Si se supone que ya creían. If supposedly they already believe. ¿Cómo se puede mirar eso? How can we see this? ¿Cómo podían ser discípulos How could they be disciples si la escritura dice if the scriptures say, y sus discípulos creyeron en él? and his disciples believed in Quiere him? decir que puede haber una fe fingida. It means that you can fake a faith. Quiere decir que puede haber una fe It's to say that que no es real. that is not real. Hay algo que me sacudió There's something that shook me, y es cuál es la manera and it's in the way como crees. how you believe. Yo pregunto, And I ask, ¿cómo estamos creyendo? how are we believing? Porque según la Biblia Because according to scripture, hay algo que se llama el buen creer. there's something that's called good believing. Porque hay gente que cree en demonios. Because there's people that believe in demons. Hay gente que cree en la Santa Muerte en México. There's people that believe in the holy death in Mexico. Hay gente que cree en pactos en el Machu Picchu en Perú. And people that believe in
making covenants in Machu Picchu. Hay gente que cree en agüeros y en oraciones. And I'm doing prayers. Hay gente que cree en vírgenes, They believe in virgins. que cree en santos. They believe in saints. Hay gente que se postra ante los demonios. That kneel before demons. Usted va a la India You go to India y hay más de 33, 34 millones de dioses. and there's 30,000 different gods. La gente se postra ante una vaca. People that lean in front of a cow. Hay una parte en una montaña donde las cobras son sagradas. And how cobras are sacred on this mountain. Entonces quiere decir que se puede creer, So it means to say that you can pero se believe, puede creer mal. but you can believe wrong. Y hay algo que se llama el buen creer. And there's something that's called good believing. Y el buen creer And the good believing es cuando tu fe is when your faith está puesta en el lugar correcto. is put in the right place. Cuando tu fe When your faith está puesta en el lugar correcto. is placed in the right place. Es que tengo aquí a Benny Hinn puesto. Eso me inspira. ¿Alguna vez usted se preguntó, Have you ever asked yourself, ¿será que Jesús cree en nosotros? does Jesus believe in us? Mire lo que dice San Juan. Look what St. John says. Leímos el capítulo 2, el verso 11. Chapter 2, verse 11. Ahora mire lo que dice Look what it says. el verso 23. Verse 23. Por tanto, So in this way, cuando resucitó de entre los muertos, when entrando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, he entered Jerusalem in these festivities, muchos creyeron en su nombre, many believed in his name, viendo las señales que hacía. and seeing the signs that he did. Ahora, oiga el verso 24. Now here, verse 24. Pero Jesús mismo But Jesus himself no se fiaba de ellos, did not trust in porque them conocía a todos because he knew all of them. y no tenía necesidad And he had no necessity de que nadie le diese testimonio del hombre, for him to have a witness of pues él man sabía lo que había en el hombre. because he knew what was in man. En otras palabras, Jesús no creía en ellos. In other words, Jesus did not believe in them. Porque una cosa es que yo diga que yo creo en Dios Because one thing it is to say that I believe y in otra God, cosa es que Dios pueda creer que lo que yo creo es real. and another thing is to convince God that what I believe is true. ¿Usted se ha puesto a pensar Have you ever stopped to think que la Biblia dice que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos? that the Bible says that from your heart, good and bad thoughts come out? ¿Se ha puesto a pensar Have you ever thought que del corazón mana la vida? that from your heart life comes out? ¿Se ha puesto a pensar que el juicio de Dios vino a la tierra Have you ever thought that the judgment of God came en to earth Génesis? in Genesis? Porque los designios del corazón del hombre de continuo el mal. Because the designs of man's heart was continually towards ¿Ha wrong. observado usted Have you observed que en Romanos dice que con la boca se confiesa how in Romans it says that with your mouth y you con el confess corazón se cree? and with your heart you believe? Que Hechos de los Apóstoles That in Acts, dice que los que habían creído that those who believe eran de una misma fe, were one faith. y Apocalipsis dice And Revelation que says Dios prueba las intenciones del corazón. that God tests the intentions of the heart. O sea que se puede creer So it means you can believe y creer mal. and you believe wrong. Se puede creer de la manera equivocada. You can believe in a wrong way. Usted recuerda que hubieron personas Do you remember that there was people a los que Jesús no les creía lo que decían? where Jesus didn't believe what came Lo out of their acabo de mouth? leer. Jesús no les creía lo que decían. Jesus did not believe what they said. Jesús veía las motivaciones. He would see their motivations. Jesús veía las intenciones. He would see their intentions. Y hay una palabra And there's a word que se traduce como oidaginosco. that is traduced to that. Y oidaginosco And oidaginosco significa ver, means to see, creer, believe, conocer, know, percibir perceive los pensamientos. the thoughts. Cuando la Biblia dice que Jesús no se fiaba de ellos, When the Bible says that Jesus did not trust them, ahí aparece la palabra oidaginosco. is when we see this word come to life. Y es yo veo, And it's to see, yo conozco, I know, yo percibo I perceive, y yo he logrado creer and I have believed que los pensamientos de ustedes that what your thoughts are, son totalmente equivocados. they're completely wrong. Ahora déjeme ir un poquito más allá. So let me go a little further. ¿Usted recuerda San Juan capítulo 3? Do you remember John chapter 3? ¿Recuerda un hombre inteligente, Do you remember an intelligent muy man, culto,
that was very un educated, gran religioso a great religious man que llegó a Jesús. that took Jesus. Su nombre era Nicodemo. His name was Nicodemus. Y Jesús le dijo a Nicodemo, And God told Nicodemus en el verso 3, in verse 3, Jesús le dijo, he said, de cierto te digo, Truly, truly, I tell you, que el que no naciere de nuevo that he who's not born again no puede ver el reino de Dios. cannot see the kingdom of God. ¿No puede ver qué? You can't see what? No puede ver el reino de Dios. You can't see the kingdom of God. Pero es que Nicodemo acaba de decirle a Jesús, But Nicodemus just told Jesus, dice que le dijo, Rabí, he said, Rabbi, sabemos que has venido de Dios we know that you came from como God maestro, as a master, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces because no one can do the signs that you si do no está Dios con él. if God is not with them. Pero no es que este hombre acaba de decir But this man just said que ellos sabían que Jesús venía de Dios. that Jesus did come from God. ¿Y por qué Jesús le acaba de decir a este hombre que tiene que nacer de nuevo? So why does Jesus tell him that he has to be reborn? Nadie hasta ese momento, Until this moment, no one nadie había citado esa palabra. had cited this word to him. No había una mente humana hasta ese momento registrada There was not a registered human que mind pudiese sentir un nuevo nacimiento. that could process a rebirth. Fue lo que Jesús le quiso decir. What was Jesus trying to say? Lo que Jesús le quiso decir fue, Nicodemo, tu problema es What Jesus was trying to say is, que Nicodemus, tienes tus ojos puestos a señales, that your eyes are on signs, pero tú no me ves a mí, but you do not see me. porque para que tú me puedas ver a mí, Because in order to see me, necesitas nacer de nuevo. you need to be reborn. Y para nacer de nuevo, And to be reborn, tú necesitas un encuentro, you need an encounter, no con señales, not with signs, sino con el Dios que hace las señales. but with the God that does the Porque signs. para ver el reino de Dios, Because to see the kingdom of God, necesitas entender you need to understand que el reino de that the Dios kingdom of God no es señales. is not signs. Una de las consecuencias pueden ser señales, One of the consequences could pero be el signs, reino no es señales. but the kingdom is not Por signs. eso fue que le dijo, This is why he said, tú no entiendes, Nicodemo. you do not understand Y si no Nicodemus. entiendes lo que te hablo de aquí abajo, menos entenderás lo que te hablo de arriba. And if you can't understand the things I tell you about the earth, how can you understand about the things I talk to you about? Y ahí tomo una palabra, And that's a whole word. y la palabra es la siguiente. And the word is the following. Hay consecuencias en el carácter. There's consequences in character. Lo repito, hay consecuencias en el carácter There are consequences in character cuando nosotros conocemos a Jesús. when we know Jesus. Mire lo que dice Romanos 15:13. Look what Romans 15:13 says. Y el Dios de esperanza And the God of hope os llene de todo gozo that fills you with all joy y paz and peace en el creer, in believing, para que abundéis en esperanza so that you are abundant in hope por el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Spirit. Y esto me llamó la atención. And this caught my attention. ¿Qué es esperanza? What is hope? Es que esperanza se traduce Hope is translated como la anticipación del bien. like the anticipation of the good. Hoy parece que todo mundo cree, It seems to me that everyone believes pero en now, la realidad la gente no cree. but the reality of it is that no one Porque believes. siempre la gente lo único que habla cuando piden oración Because every prayer request we get es que necesitan un milagro, is that they need a miracle. es que están en una situación difícil, Is that they're in a difficult situation. es que están pasando el peor momento. That they're going through the worst trial. Parece It seems to que me nunca se les reveló that they have not been revealed. Romanos 15:3. Romans 15:3. Y el Dios de esperanza, And the God of el Dios de the esperanza, God of hope es decir, is to say, la esperanza es la anticipación del bien. hope is the anticipation of good. Esto me parece extraordinario. This is extraordinary. Regresamos a San Juan We go back to John, y llegamos al capítulo 2. and we're in chapter 2. Mire qué fuerte, Look how powerful. porque en el capítulo 2 volvemos a lo mismo. Because in chapter 2, we come back to the same thing. Empezaron a creer We start believing porque Jesús hacía señales. because Jesus did signs. Ahora, si usted lee San Juan, Now, if you read John capítulo 6, chapter 6, verso 35, verse 35, Jesús les dijo, Jesus says, yo soy el pan de vida. I am the bread of life. El que a mí viene He who comes before me nunca tendrá hambre. will never be hungry. Y el que en mí cree And he who believes in me no tendrá sed jamás.
will never be thirsty. Este fue el discurso This was the speech, más difícil the most difficult speech que habían escuchado oídos humanos. that human ears had heard. Hasta aquí todo el mundo está lleno de alegría, Until this point, everybody was happy. milagros, Miracles, prodigios, signs, señales, wonders, grandes maravillas. great, marvelous Pero things. cuando Jesús dijo que Él era el pan de vida, But when Jesus calls himself the bread of life, la Biblia es tan poderosa the Bible is so powerful porque dice en el verso 41, that it says in verse 41, murmuraban entonces de Él and they murmured against him, los judíos, the Jewish people, porque había dicho, because he had said, yo soy el pan que descendió del cielo. I am the bread that descended from Y heaven. decían, And they said, ¿no es este Jesús, is this not Jesus, cuyo padre José whose father is Joseph, y madre nosotros conocemos? and the mother we know her? ¿Cómo dice este? How does he say, ¿Cómo dice este how does he say que Él es el pan de vida? that he is the bread of life? Y si usted lee la escritura, And if you read the scriptures, esto da temor, this is terrifying, porque la escritura dice because scripture says que desde ese entonces that from that moment, muchos many se empezaron a apartar started to go away, y no querían saber de Él. and they did not want to know anything about ¿Dónde him. dice eso, pastor? Where is this En el said? verso 66. In verse 67. Desde entonces muchos de sus discípulos And it said, many of his disciples volvieron atrás left, y ya no andaban con Él. and they weren't with him anymore. ¿No cree usted que esto es tremendo? Isn't this tremendous? ¿Por qué hablamos de una fe verdadera? Why do we talk about real faith? ¿Por qué hablamos de pistis? Why do we talk about pistis? ¿Por qué hablamos de munás? Why do we talk about munash? ¿Por qué hablamos de una fe que tiene que ir más allá? Why do we talk about a faith that goes beyond? Parece que lo único que puede hacer que los hombres It seems to me that the only thing that can make tengan man un carácter real have a real es character la palabra, is the word. porque los milagros no ofenden a nadie. Because miracles don't offend anybody. Los milagros atraen las multitudes. Miracles actually Pero attract el día que los multitudes. milagros terminan, las multitudes también no van. But the day the miracles end, multitudes Pero cease si to. algo levantará la vida de un hombre es el poder de la palabra. But the power of word raises a man's life. Hoy tenemos millones We have millions today que andan atrás de profecías, that are after prophecy, que andan atrás de un predicador, that are after preachers, andan atrás de una predicadora. after pastors. Deme una palabra, They see a word. deme una palabra. They say, give me a Pero word. la pregunta es, But the question is, ¿hasta dónde lo que se está diciendo hoy viene de la boca de Dios? until what point are you sure that what they're saying is from God? ¿Hasta dónde? Until what point? Si usted lee la Biblia, If you read the Bible, la escritura enseña the scriptures teach que hay sintomologías that o sintomologías there's symptomologies que muestran that show que algo no está bien. that something is not okay. Sintomatologías que dicen que algo no está bien, The study of symptoms says that something que is algo not no correct. está bien. That something is Hay not correct. síntomas que dicen que algo está mal. Symptoms are saying that there's Por eso something vuelvo a la wrong. palabra, ¿cómo estoy creyendo? That's why I go back to the word. What are ¿Estamos we creyendo believing? bien? Are we believing right? Número 2, Number 2, cuando la palabra del Señor se ha hecho vida en mí, when the word of God is made alive in cuando me, lo que oigo lo puedo entender, when what I hear I understand, cuando por asimilación produzco fruto. when by assimilation I produce fruit, Y esto me parece extraordinario, cuando por asimilación produzco fruto. when by assimilation I produce fruit. Mire lo que dice el libro de San Mateo, Look what Matthew says, capítulo 13. chapter 13. Habla de algo poderoso. It talks about something powerful. Mateo 13 Matthew 13 habla de la parábola talks about a parable del sembrador. of the sower, Y esto es tremendo. and this is tremendous. Por muchos años, For many years, creo que hay mucha gente que no lo entiende. there's many people that don't understand this Porque este pasaje es poderoso. because this passage is powerful. Dice que al que tiene poco, lo poco que tiene se le quitará. It says that he who has little, the little that will be taken away. Toda la vida entendimos All our lives we understood que quien iba a quitar eso era Dios. that who took away was God. Pero cuando empiezas a examinar los terrenos, But when you start to examine the terrains, te das cuenta you find out que lo que cayó entre pedregales
that what fell through the pebbles, lo que cayó junto al camino what fell along the path, y lo que cayó junto a espinos and what fell along the thorns fue lo que no produjo. was what did not produce, Porque el enemigo llegó y se robó eso. because the enemy came and stole. Quiere decir que se fue el poco el que se robó. So it's to say that this is what he Escuche stole, the porque esto es little. fuerte. Hear me, because it's El powerful. embotamiento de los sentidos To get to your senses es la estrategia más grande que tienen las tinieblas. is the strategy the darkness has. Lo repito una vez más. I repeat this once again. El embotamiento de los sentidos To do away with senses es la estrategia de las tinieblas. is a strategy of darkness. Si algo es urgente hoy, If something is urgent today, es tener hombres y mujeres is to have men and women que tengan una fe real, that have a real faith, una fe que pueda ver más allá. a faith that can see further. Cuando yo leo When I read lo que el Señor le está diciendo a un pueblo en Efesios, what the Lord is telling to the Ephesians, mire lo que Pablo le dice a los Efesios. look what Paul says to the Ephesians. Esto me parece extraordinario. This is extraordinary. Lo que Pablo dice en el capítulo 4, He says in chapter 4, en el verso 18, verse 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, and having their understanding clouded ajenos de la vida de Dios, and away from the life with God, por la ignorancia que en ellos hay, because of the ignorance that was in them, por la dureza de su corazón. and because of the hardness of their hearts. Y repito lo que dice el verso 17. And I repeat what verse 17 Esto pues says. digo y requiero en el Señor, This is what I require, que ya no andéis that you do not go on como los demás. like the others. Tenemos que caminar de otra manera. We have to walk in a different manner. Tenemos que entender esto de otra manera. We have to understand in a different manner. Y aquí añado yo una palabra. And this is where I add a word. Y la palabra es conocimiento significativo. And this is where knowledge is significant. Si no hay un conocimiento significativo, If you do not have a knowledge that is significant, todo el que sepa de educación conoce ese término. everyone that knows about education knows this term. No es conocimiento, It's not just knowledge, es conocimiento significativo. it's significant knowledge. Es cuando el conocimiento que tienes tiene un significado. Is when the knowledge that you have has a Y significance. regreso a la fe. And I go back to faith. ¿De qué sirve tener fe? What is it worth to have faith, Pero una fe equivocada. but a wrong faith? ¿De qué sirve tener fe? What is it worth to have faith, Pero una fe que no mueve montañas. but a faith that does not move mountains? Necesitamos una fe We need a faith que haga que los cielos se vuelvan a abrir. that opens the heavens again. Necesitamos una fe. We need a faith, Y le estoy hablando a usted and I'm speaking to que you me está escuchando en la Argentina. that is hearing me in Usted Argentina. que sabe que Dios no le ha fallado. You that knows that God has not failed Usted que you. está en Brasil. You in Brazil. Usted puede tener todos los peros, pero usted sabe que Dios jamás le ha fallado. You can put all the excuses, but you know God to Usted not que está en fail. Bolivia. You in Bolivia. Usted que está en el Uruguay, en el Paraguay. You in Uruguay, Paraguay, Usted que está en Chile, en Ecuador. in Chile, Ecuador, Usted que está en Venezuela. Venezuela, Usted que está en Perú. in Peru, Usted que me escucha en Perú, escúcheme. where you are hearing me. Usted que está en Colombia. You in Colombia. Usted tiene que saber You have to know que Dios no ha fallado. that God has not failed. Puede ser que usted se equivocó y yo me equivoqué. Maybe you and I committed a Y mistake cometimos el pecado de la idolatría. and we idolatrized. Usted que está en Panamá, usted que está en Costa Rica. You in Panama or Costa Rica Usted que está en Honduras. or Honduras, Usted que está en Nicaragua. Nicaragua, Usted que está en El Salvador, en Guatemala, en México. Salvador, Guatemala, Mexico, Usted que está en Belice. in Belize, Usted que está en las Islas Gran Caimán. in the Great Cayman Islands, Usted que está en Cuba. in Cuba, Usted que está en el Canadá. in Canada, En los Estados Unidos. in the U.S., En las Islas del Caribe. in the Caribbean Usted que Islands, está en cualquier lugar de la tierra. wherever you may be in the world. Puede ser que creamos, It could be that you believe, pero que creamos mal. but we believe wrong. Por eso una última palabra que recibí So the last word I received was, mientras oraba esta madrugada. while I was praying this morning, La palabra que recibí me sacudió. it shook me. Y la palabra que recibí fue, And the word that I received was, el Señor arriesga mucho the Lord risked a lot al confiar su gloria in trusting his glory en vasijas de barro. in vessels that are of mud.
Y esto me sacudió. and this shook me. ¿Tú crees que al Señor lo sorprenden tus pecados o los míos? Do you think God is surprised by your sins? Para nada. Not at all. Lo que sorprende al Señor What surprises the Lord es que un vaso de barro is that a mud vessel lleno de imperfecciones filled with imperfections decide honrar al Dios de los cielos. decides to honor the God of heaven. Eso es lo que sorprende a Dios. That is what surprises the Cuando Lord. por encima de mi miseria, When on the top of my de misery mis debilidades, and my de weaknesses mis quimeras, and my de weaknesses mis cuitas, de mis desobediencias, of my disobedience, yo decido honrar al Dios de los cielos. I decide to honor the God of heaven. Allí es That is where donde el vaso de barro the cup, the vessel se of mud, convierte en una vasija de gloria. is turned into a vessel of glory. La verdadera fe True faith es una fe que no se mueve en medio de los montes y no se mueve en medio de los mares, no se mueve en medio de las enfermedades. It's a faith that is not moved between mountains or oceans or even illnesses. Escuche, porque esto es poderoso. Hear me, because this is Y powerful. el que tiene oídos para oír, And if you have ears to hear, que oiga lo que el Espíritu Santo dice. hear what the Holy Spirit is Yo saying. oro a Dios I pray to the Lord para que esa palabra pueda llegar a su corazón. that this word goes into the deepest depths of your heart. Estamos viviendo unos días difíciles We are living in difficult y times, los que vienen serán peores. and the ones to come will be worse. Viene una limpieza cual nunca antes la hubo. A cleansing is coming. Viene una situación cual nunca antes pasó. Situations will come that will have never Pero happened Dios ha before. decidido levantar a sus hijos. But God has decided to raise up Y va a His haber un children, remanente de gloria y de fuego. and there will be a remnant of glory and Y fire. vamos a ver el poder de Dios haciendo lo que nunca vimos. And we will see the power of God doing things that He has never Es done before. tiempo de correr a Jesús. It's time to run to Christ. Por eso una vez más, So once again, yo digo, esta es mi Biblia, I say, this is my Bible, la palabra de Dios. the Word of God. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. I am what my Bible says that I am. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. I have what my Bible says that I have. Yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que yo puedo And I hacer. can do all things that my Bible says I can Por do. eso en este día So in this day, yo recibiré la palabra de Dios, I will receive the Word of la God. semilla incorruptible de fe. The uncorruptible seed of faith Transformará mi vida para siempre. will transform my life Ella forever. es buena semilla. She is good seed. Yo soy buena tierra. I am good earth. Estoy a punto And I am about de entrar to enter en una dimensión de gloria in a dimension of y glory de poder. and power. Si usted nunca aceptó a Jesús, If you have never accepted diga Jesus, conmigo, Señor, say with me, yo te Jesus, entrego mi vida, I give you my te life. entrego mi corazón, I give you my heart. te entrego todo lo que soy. And I give you everything that I Te am. pido perdón, Señor, And I ask you forgiveness, en Lord. el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Los amo y los bendigo. I love you and I bless En you honor